Hola a todos. Hoy hablaré sobre los duendes. Primeramente, debemos saber qué es un duende. Buscando en varias fuentes pude encontrar lo siguiente. Un duende es una figura mitológica o un tipo de hada originaria del folclore irlandés del siglo VIII, más a menudo reconocidas por su icónica olla de oro al final del arco iris. Según diferentes leyendas, los duendes son hombres con una estatura pequeña y con un abrigo verde, un sombrero de copa y zapatos con hebilla, solitarios que pasan su tiempo haciendo y remendando zapatos. Otra versión es que los duendes son ángeles que cayeron del cielo cuando fueron expulsados. Algunos cayeron en la tierra y otros se quedaron en el aire. Por esta razón, algunos dicen que son los rayos y los truenos, y los que cayeron en la tierra aparecen en los ríos. También se dice que son hombres de pequeña estatura, con barba y visten de colores llamativos. Lo que hacen los duendes es llevarse a las personas para hacerlas perder. Algunas leyendas dicen que los duendes se roban a los niños no bautizados para mandarlos con el diablo y de esta manera él los confunda con ellos. Otras versiones dicen que si un humano llegara a atrapar a un duende, éste concederá 3 deseos u otorgará una olla de tesoro a cambio de su libertad. Sin embargo, a menudo distraen a su capturador lo suficiente para escapar, creando estragos antes de desaparecer. En 1825, el historiador irlandés Thomas Crofton Croker publicó una colección de cuentos populares irlandeses que describían al duende como un zapatero barbudo con hebillas en los zapatos y una tendencia al engaño. Este concepto permanece casi inalterable desde entonces. Sin embargo, en el siglo XXI, su vestuario en la cultura popular cambió de rojo a verde. Según el folclore, el signo revelador de que un duende está cerca es el sonido de un martillo golpeando clavos en el cuero, como un zapatero haciendo zapatos, acompañado de un silbido caprichoso, a menudo alegre. Mitos y leyendas sobre duendes. Número 1. El leprechaun. Los leprechauns son figuras del folclore irlandés que custodian un tesoro oculto. La leyenda del leprechaun se refiere a una historia de un pequeño hombrecillo pelirrojo con barba que viste de rojo o verde y que habita Irlanda hace siglos. Y la mayoría de las veces ocultan una olla de oro. Viven vidas solitarias. Cuentan que si se les fija la mirada, no pueden escapar de las personas, pero un simple descuido basta para que desaparezcan de la vista de quienes los hayan descubierto. La leyenda cuenta que son seres que arreglan o fabrican zapatos y resguardan tesoros que escondieron durante los periodos de guerra. Justamente, esta labor de custodia los hace desconfiados y ávaros. Número 2. Fosegrimeño. En la mitología escandinava hay varios tipos de duendes que por lo general se asocian con el agua. Se dice que son las sombras de las cascadas. Suelen vestir ropas de color azul o gris. Viven en los remolinos de los saltos de agua. Su aspecto es de un atractivo violinista que con su música imita los sonidos de la naturaleza. De esta forma engaña a los humanos para que bajen al río y allí ahogarlos. En Noruega
Suelen asociarlos con el campo y las granjas. Se dice que son amables espíritus acuáticos, maestros en el arte de tocar el violín, que pueden ser inducidos a enseñar esta habilidad a los seres humanos. El violín de un Fosegrín puede no solo tocar música, sino también los sonidos del bosque, del viento y del agua. Cuando un Fosegrín toca, nadie puede resistirse a bailar. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, incluso bebés, bailarán al son de la música de su violín. Número 3. El duende de Cañas Gordas. En Colombia hay una leyenda que se habla de un ser pequeño, como un niño, que lleva un sombrero grande y llora de hambre. Suele conmover a quienes lo ven. Tanto se conmueven que se lo llevan a su casa para alimentarlo. Una vez en la casa del incauto, el niño empieza a crecer y a transformarse en una criatura maligna, con dientes deteriorados y puntiagudos, que exhibe para espantar a las personas mientras grita: "Ya tengo dientes". Luego de esto, sale corriendo y desaparece. Número 4. El duende del Bacín. En Costa Rica hay una leyenda muy popular sobre los duendes del Bacín. Cuenta una leyenda que una familia se fue a vivir a una casa en el campo. Con el tiempo descubrieron que la casa estaba habitada por duendes. Esos seres se enamoraron de una de sus hijas y comenzaron a hacer travesuras y a molestar a las personas que vivían allí, hasta que los obligaron a abandonar la casa. La familia trató de no hacer ruido al sacar sus cosas para que los duendes no supieran que se iban. Echaron todo en una carreta y salieron a mediodía. Ya lejos de la casa, uno de los niños notó que había dejado su bacín y le avisa a sus padres con un grito. Enseguida se oye una vocecilla que responde entre risas: "No se preocupe, que aquí lo llevamos". Número 5. Duendes del Guana. En México, las leyendas sobre duendes son escasas, ya que es un ser con más tradición en otras culturas como la nórdica o la irlandesa. Sin embargo, se dice que en los años 60 del siglo pasado se cree que en Mazateupa, un pueblo de Tabasco, una serie de duendes atormentaron a una familia que vivía en un rancho llamado El Guanal. La familia, muy modesta y de creencias cristianas, subsistía criando cerdos, gallinas o pollos. Estos últimos de repente empezaron a andar doblados por la noche, como si alguien les hubiera retorcido el cuello. Sin embargo, por la mañana volvían a la normalidad. La familia, desconcertada ante la situación, decidió recurrir a un chamán, el cual les advirtió que en aquel rancho habitaban unos duendes enfadados que no iban a permitir que nada ni nadie les ocupase su rancho. La familia tuvo que abandonar el lugar, el cual no ha vuelto a ser habitada por nadie más por miedo a aquellos salvajes duendes. Número 6. El Mazapegún.
En la mitología italiana se dice que existe una criatura con una mezcla de gato y mono que anda con gorra y sin ropa. Estas criaturas encarnan la pasión erótica y se cree que atacan sexualmente a las mujeres mientras duermen. También se dice que atacan a los animales, especialmente a los caballos. Número 7. El kobold. En el folclore alemán sobreviven unas criaturas de pequeño tamaño que habitan cuevas o casas y que pueden ayudar en las labores domésticas a cambio de comida. Pero si no se las alimenta, se vuelven espíritus vengativos que hacen travesuras en la casa en las que trabajaron. Gracias por ver mi video y por el apoyo que me han brindado en el anterior video. Por favor, suscribirse y presionar la campanita para nuevos videos. Hasta luego y que Dios les bendiga.